TVC Noticias, emisión central. Y así fue la llegada espectacular de Egan Bernal en el Giro de Italia en la etapa reina. Gracias a esto el colombiano se consolida como el líder. Pero además también analizaremos qué se viene para él. Quedan 5 etapas, 3 son de alta montaña. Todo esto y mucho más en la información deportiva. Los espero. Todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea. Colombia pospone la visita de organismos internacionales al país, lo anunció la vicepresidenta y canciller en Washington. Desde las 9 de la mañana se encuentran reunidos los... También de propio. Negro, y si le quita esto, perdón, perdón, negrito. ¿O que están llamando hoy? Ah, venga, si le quita esta negra, solo le deja... ¿Aló? Eso. Bueno, perfecto. Este tiene una lupita. Sí. Ok. Y solo le ponemos 9. Exactamente. Sí, pero si le cambia el color. ¿Qué necesitas? ¿Aquí ya estás bien? Para darle mejor. Muy buenas noches. Sí, mire, la Fiscalía General de la Nación acaba de descartar el abuso sexual por parte de... Jimmy, por favor. Listo. Buenas noches. La Fiscalía General de la Nación acaba de afirmar que no fue abusada la joven... Jimmy, quítate el tapabocas. No, pero mejor déjenmelo. Jeremy. Dos, tres, cuatro, uno, 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 dos.
Hola. Hola, 1, 2, 3. RTVC Noticias, emisión central. Y así fue la espectacular llegada a la victoria de Egan Bernal en la etapa reina del Giro de Italia. El colombiano se consolida como el líder de la general. Pero además también les contaremos qué se viene para él. Quedan 5 etapas, 3 son de montaña. Todo esto y mucho más en la información deportiva. Los espero. Todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea. Colombia pospone la visita de organismos internacionales al país, lo anunció la vicepresidenta y canciller en Washington. Desde las 9 de la mañana se encuentran reunidos los miembros del Comité del Paro Nacional junto a los representantes y delegados del gobierno en esta continuidad de las negociaciones. Se espera que hoy se llegue ya a un acuerdo y se firme un documento en materia de garantías para el ejercicio de la protesta y la manifestación social. Hay un mejor ambiente y positivismo entre las dos partes para una primera concertación. Ministro de Defensa afronta debate de moción de censura en plenaria del Senado. Congresistas de oposición lo cuestionan por acciones de la fuerza pública en medio de las manifestaciones. No paran las reacciones por ataques a misiones médicas. Autoridades en Bogotá denunciarán casos a organismos internacionales. Sigue la indignación por la muerte de una bebé en Valle del Cauca. Otro caso de policía atacado con bomba incendiaria, esta vez en Antioquia, y ocurrió horas después de un episodio idéntico en Bogotá. La víctima también sufrió quemaduras en el rostro. Las panaderías y reposterías en Antioquia en crisis por la falta de insumos para la cadena de producción y también por los altos precios. En instantes también les contaremos sobre las nuevas medidas en el departamento de Antioquia para contener el COVID-19. El DANE reveló que Colombia superó las 100.000 muertes asociadas al COVID en 14 meses de pandemia. En Noticias del Mundo, inició la era Lasso en Ecuador. El nuevo presidente tomó posesión el día de hoy. Y en Cultura les contamos que está cumpliendo 80 años Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura en el 2016. Nos vemos más adelante. Muy buenas noches, bienvenidos a RTVC Noticias y qué alegría contarles que justamente la noticia del día es deportiva. Gracias a nuestro campeón, a Egan Bernal, que ya nos puso a celebrar en el 2019 en el Tour de Francia, pues en esta ocasión también nos vuelve a llenar de alegría y de optimismo para quedarse con el Giro de Italia, pues hoy Egan se consolidó y se quedó con la etapa reina, la etapa 16. Está a 5 etapas de coronarse campeón, pero ¿qué tal si repasamos hoy cómo fue de emocionante esta etapa y esta victoria para el colombiano? Todos le temían a la etapa, menos Egan. Cuando se supo que no habría 2 de los 3 ascensos, él protestó: esto necesita un manejo. ¡Qué deporte de...! Y la protesta se sustentó en su estado físico, que es óptimo. En el ascenso al Paso Yau, se miró con Daniel Martínez para atacar, viendo cómo Simon Yates y Alexander Vlasov se quedaban del grupo. Cuando me di cuenta que Yates estaba un poco en dificultad, ¿no? Que iba cediendo un poco de tiempo, y obviamente era el segundo en la clasificación general, y ahí fue cuando intenté hacer prácticamente una crono hasta el premio montaña. Su compañero entendió el mensaje a la perfección. Se pasaba mucho frío, ha llovido todo el día, pero bueno, yo creo que el equipo respondió muy bien y Bernal aquí se defensa más en el liderato.
De ahí en adelante el esfuerzo fue para Egan. Vio que nadie respondía al reto Ineos y los dejó a todos para irse solo hacia la cima y bajar rápido, tomar una diferencia máxima de 45 segundos y llegar en solitario a la meta. Sí, bueno, la verdad estoy súper contento, la verdad que ganar con esta camiseta es especial y nada, esta victoria es para todos ustedes. Egan Bernal tiene una diferencia con el segundo de 2 minutos 24 segundos y ahora busca mantenerla hasta el domingo, cuando se correrá la contrarreloj individual en la última etapa. Y seguimos hablando de Egan Bernal, por supuesto, una etapa tan complicada, sobre todo por el tema climático. Recordemos que hace unos meses él venía con una lesión en la espalda y todos estábamos ansiosos y preguntándonos cómo va a ser la actuación para esta edición en el Giro de Italia. Pues como ustedes ven en la etapa reina, demostró todo su poderío, es uno de los escarabajos más destacados en el mundo y por eso los especialistas analizan como algo histórico y lleno de virtudes para el colombiano. Uno diga de Egan sobra. Es lo que tal vez todos quisimos ser alguna vez, ir así de rápido en una bicicleta, poder hacer estas cosas que él hace, arrancar cuando quiere, poder ganar y poder sellar el nombre de esta manera. Creo que como alguna vez lo dije haciendo un pequeño corto de un video para Egan, Egan lo que hace es cumplir el sueño de todos. Y creo que lo más importante que hizo Egan hoy, más allá de haber ganado una etapa en el Giro de Italia, fue que hoy nos unió como país. Hoy creo que dejamos de ser unos y otros y nos convertimos en uno solo. Y en su primer día de gira por Washington, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez suspendió una posible visita al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la OEA. Y lo que dijo Patricia y televidentes es que hay que esperar a que terminen las investigaciones de los organismos de control sobre presuntos excesos y denuncias en medio de las protestas sociales que estallaron hace ya un mes aquí en Colombia. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez estuvo reunida con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y con los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se refirió a una posible visita de estos organismos internacionales al país durante las próximas semanas para revisar de cerca la situación. La vicepresidenta dijo que por lo pronto el gobierno no lo aceptará. Tenemos en este momento solicitud de la CIDH, la solicitud también del propio secretario Almagro. El secretario Almagro le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos. El pasado 14 de mayo, la CIDH pidió permiso al Estado colombiano para visitar el país por las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos durante el paro nacional y enfatizó hoy ese llamado con urgencia. La CIDH urge al Estado de Colombia a investigar y sancionar diligentemente los hechos denunciados y prevenir actos de violencia en este contexto. Y reitera su llamado a un diálogo que aborde las demandas de la población en el marco del respeto a los derechos humanos. La vicepresidenta y canciller expuso durante la reunión las investigaciones que adelantan los organismos de control del Estado colombiano y dijo que la determinación del gobierno es de que no haya ningún caso que quede en la impunidad. Mucha atención a evitar que con las protestas, que con las manifestaciones se siga afectando la vida de tanta gente, el acceso a los alimentos, el acceso a los medicamentos, el acceso a los insumos médicos en los hospitales. Eso no lo podemos de ninguna manera validar. La jornada de la canciller terminó en una reunión con la administradora de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, y varios congresistas, y su agenda continuará hasta el jueves. Nueva jornada de la mesa de diálogo entre el gobierno y el Comité del Paro. La expectativa sigue en torno al inicio formal de las negociaciones. ¿Qué otras novedades a esta hora? Sebastián Amaya, conectamos con usted. Buenas noches. Patricia, televidentes, muy buenas noches. Pues en medio del optimismo avanza esta séptima jornada de negociaciones entre el Comité del Paro Nacional y también el gobierno. Optimismo porque se espera que hoy o en la próxima sesión se llegue ya a un primer acuerdo entre las dos partes y se estipule o se establezca un documento con las garantías para el ejercicio de la protesta social, también para el respeto y la protección de los derechos humanos y la intervención de la Policía Nacional en medio de las manifestaciones, especialmente en el uso de armas letales o no letales que puedan afectar la vida o la integridad de los manifestantes.
Es importante aclarar que a pesar de que se llegue a este primer acuerdo, no significa que el paro nacional terminó y por el contrario los sindicatos han reiterado que el paro se mantiene, el paro continúa. Pero es relevante porque este es el primer requisito para que las dos partes se sienten a dialogar y a negociar ya el pliego general de las peticiones de los sindicatos, que son las razones principales pues de este paro nacional, entre las que se encuentran, recordemos, una renta básica mensual y también más apoyo por parte del Estado para la generación de empleo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Nuestro compañero Carlos Reyes estuvo pendiente al inicio de esta jornada de negociaciones que inició desde horas de la mañana. Aunque los diálogos previos a la instalación de la negociación avanzan a buen ritmo, creemos que estamos en el momento perfecto. Ya todo lo que tiene que ver el acuerdo para garantías está a un paso. Hay puntos álgidos. No, son realmente cosas, unas de trámite, que están contempladas en la ley, pero que no quieren reconocer. ¿Sí? Otras que le hemos pedido. Oiga, señor gobierno, de orden a que los funcionarios no califiquen la protesta. Tras varios hechos como la muerte de una recién nacida producto de los bloqueos que no permitieron el paso de una ambulancia y ataques a varias misiones médicas, el comité de paro aclaró. Hemos señalado que los respetamos como un ejercicio de la protesta ciudadana, pero, hemos dicho el pero, ¿cierto? No pueden constituirse en una obstaculización como primero, para la misión de salud, absolutamente nada. Para el gobierno es clave que para avanzar en la mesa se levanten y se condenen los bloqueos. Otro de los temas de los que se habló aquí en esta negociación fue sobre la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien será reemplazado por Juan Camilo Restrepo, quien viene de ser viceministro de Agricultura, quien fue también viceministro del Interior y asesoró al Ministerio de Defensa. Aunque Ceballos dejará su cargo como Alto Comisionado para la Paz, continuará como representante del gobierno en estas negociaciones con los miembros del Comité del Paro Nacional. Él habló sobre su decisión y también sobre sus diferencias con el Centro Democrático, el partido del gobierno y especialmente con Álvaro Uribe. Acá es un tema de coherencia. Si el Centro Democrático critica al comisionado por hacer su trabajo y es aproximarse a los grupos armados, debería primero mirar las conductas de su propio jefe natural, que es el expresidente Uribe, quien se aproximó no una, sino dos veces al ELN. Los miembros del Comité del Paro Nacional rechazaron los bloqueos en las vías en donde se impida el transporte de alimentos y también el transporte o el paso de las comisiones médicas. Sin embargo, han llamado a nuevas movilizaciones para esta semana. Por ejemplo, mañana se planean plantones en diferentes puntos de la ciudad. El miércoles 26 de mayo se esperan movilizaciones y el próximo viernes 28 de mayo se esperan grandes marchas a nivel nacional. Esta es la información que tenemos desde el occidente de la ciudad. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Sebastián, a usted muchísimas gracias por toda esta información. Continuamos con otras noticias y vamos ahora con el debate de moción de censura en el Senado al ministro de Defensa, Diego Molano. Congresistas de oposición lo cuestionan por el papel de la fuerza pública durante el paro nacional. Partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático lo defienden. Posiciones a favor y en contra de la moción de censura fueron expuestas por senadores durante la plenaria. El primero en intervenir fue el senador Iván Cepeda, quien se refirió a la demanda contra el ministro Diego Molano ante la Corte Penal Internacional y vaticinó que es posible que el Senado no apruebe la moción de censura en su contra. Lo que le quiero decir es que ni la opinión pública nacional ni internacional, ni la historia lo va a absolver. Usted debe irse. Durante la plenaria habló Juan Pablo Fonseca, quien resultó herido en una de las manifestaciones e hizo una clara petición. Espero algún día quiten las armas y no ataquen a la población, a nosotros como manifestantes, como personas que necesitamos una vida digna. Por otra parte, el senador Ernesto Macías del partido de gobierno hizo un llamado a la calma a la oposición. Señores de la oposición, no incendien más el país. Apoyen a la fuerza pública, no la señalen más. Aquí no he escuchado yo una invitación a la calma, no he escuchado una invitación a que busquemos salidas. En su momento, el senador José Luis Pérez, vocero de Cambio Radical, le dio un espaldarazo al gobierno. Pleno respaldo a quienes representan al Estado y han actuado en el más profundo respeto de los derechos humanos, y es por ello que respaldamos todas nuestras instituciones.
El ministro Diego Molano hará su defensa frente a los señalamientos y cuestionamientos de los senadores y posteriormente se votará la moción de censura, a lo que pocos le ven buen futuro. Mañana el debate se trasladará a la Cámara de Representantes. La administración de Bogotá anunció que denunciará ante instancias internacionales el caso de las 16 ambulancias atacadas en medio de desmanes en la ciudad. Este hecho se suma a la compleja situación de las misiones médicas atacadas también por vándalos. El caso de la bebé muerta en Valle del Cauca sigue causando indignación. La región del país con más casos de bloqueos a la misión médica es Valle del Cauca, donde se han reportado 66 casos. En esta región el fin de semana ocurrió el hecho de una bebé que murió cuando iba en una ambulancia desde Buenaventura hacia Cali. Soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé. Después de Valle del Cauca está norte de Santander con 38 casos y Cundinamarca con 15, donde ocurrió un hecho que generó indignación. Una madre perdió a su hijo cuando la ambulancia no pudo pasar a la altura del municipio de Tocancipá. Y los casos de bloqueo se trasladaron el fin de semana a Bogotá, cuando 16 ambulancias públicas y privadas fueron atacadas. Al parecer los hechos se dieron después de que en redes sociales se difundieron mensajes mentirosos acerca de que estos vehículos cargaban material explosivo. Fueron agredidos con objetos contundentes, con ladrillos, con piedras, no solo en sus vidrios, en sus panorámicos, sino que también hirieron y lesionaron a las personas que estaban tripulando las ambulancias. Los casos serán denunciados ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, la Organización Panamericana de Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Vamos a elevar las denuncias de la gravedad que estas condiciones de afectación a la misión médica tienen. Bogotá atraviesa el tercer pico de la pandemia, por lo que se hace un llamado a quienes participan en las jornadas de manifestación y protesta a que permitan la movilidad de la misión médica. Otro caso de policía atacado con bomba incendiaria en medio de los desmanes. Esta vez fue en Caldas, Antioquia, donde el uniformado resultó con graves heridas en el rostro. El caso ocurre horas después de un hecho similar en Bogotá. Un encapuchado lanzó la bomba Molotov contra el escuadrón móvil antidisturbios en Caldas, Antioquia. El pronóstico del patrullero herido es reservado. Un intendente de la policía, desafortunadamente, y lo condenamos, resultó nuevamente herido con una bomba Molotov en su rostro. Se encuentra estable en este momento. Este caso ocurre horas después del hecho en Bogotá, en el que Cristian Calderón sufrió lesiones graves al ser quemado vivo en el sur de la ciudad. En Caldas, mientras la policía despejaba un bloqueo en la variante del municipio, fueron atacados con diferentes objetos. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos a quien dé información para la individualización y captura de los responsables del lanzamiento de este explosivo incendiario que afectó la vida de nuestro policía. La policía también desmintió que una tanqueta arrollara a un manifestante. En el video quedó registrado el momento en el que el joven, por intentar sentarse en la tanqueta, se cae. Y la familia de Cristian Calderón, el policía quemado en el rostro con una bomba Molotov en Bogotá, vive horas de expectativa y espera una pronta recuperación. Su estado de salud es muy delicado y permanece en una unidad de cuidados intensivos. No sabrán de dónde viene. Él es una persona muy extrovertida, muy alegre, le gustaba mucho cantar, él también el sueño era ser cantante. El patrullero Cristian Calderón, de 22 años, tiene quemaduras en segundo y tercer grado por una bomba Molotov que afectó su rostro, cuello y vías respiratorias. Lo tiene entubado, vendado, me dijeron que podía hablarle, que él me escuchaba, le dije, gordito, estoy contigo. Ya llegué a Bogotá, no me voy a ir de acá, voy a acompañarte en todo este proceso. Y él se movía, o sea, movía el cuerpito como que diciéndome, listo, mami. Su mamá, una tolimense humilde y aguerrida, pide que pare la violencia. Yo como madre pues les digo y les pido el favor de que ya cese tanta violencia, de que hablen, el diálogo es lo mejor. El hecho se presentó en el barrio La Estancia. Allí justamente la comunidad salvó a 2 policías que eran golpeados con tablas. Se van a matar. Mire cómo lo patean a un solo policía.
Ya son 1.065 policías lesionados y 2 muertos en casi un mes de protestas. Y el Transmilenio sigue siendo objeto de ataques de vandalismo. La situación de la estación de San Mateo una vez más fue escenario de destrucción. Esta vez quemaron un articulado y miles de usuarios de Soacha y Bosa quedaron sin transporte. Mi nombre es Humberto Rusi y llevo 3 años en tratamiento para que me hicieran reemplazo de cadera. Hoy tenía que ir a la 134 con séptima. Tenía terapia y fue imposible por la situación que vivimos acá en el país. Desde hace más de un año Humberto esperaba su cirugía, pero por pandemia esta tuvo que ser aplazada hasta febrero de este año. 3 meses después su recuperación se vio afectada por los bloqueos y manifestaciones. Quedé muy bien, gracias a Dios, pero ahorita tengo el problema por la situación que estamos viviendo, que he perdido todas las terapias. Madrugué con la esperanza de ir a mi terapia y la perdí, porque no hay transporte. Sobre las 4 de la madrugada fue quemado el bus articulado que movía cerca de 1.000 personas al día y cuyo valor estaba entre los 1.000 millones de pesos. La recuperación que Humberto esperaba tardar 6 meses hoy parece no tener final en medio del paro nacional. Humberto no tuvo otra salida más que regresar a su casa. Le pido primeramente a Dios que se acabe esto. Y veamos ahora cuál es el panorama a esta hora en uno de los puntos de mayor concentración en Bogotá, el Portal Américas, en el occidente de la ciudad. Diana Gómez se encuentra allí. Muy buenas noches. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? 26 días cumple el paro nacional y el Portal Américas definitivamente ha sido un portal de resistencia, como lo llaman los manifestantes en este punto de la ciudad. Y mañana el Consejo va a sesionar aquí. Podemos ver ahorita a los jóvenes cómo están reunidos en este momento. Y a las 2 de la tarde, como les indicaba, el Consejo sesionará aquí con presencia de la Veeduría Distrital como garante. Aquí se escucharán no solamente a los jóvenes que han liderado las protestas, sino también a los vecinos, a los residentes del sector, para también determinar cómo ha sido la afectación que han tenido en estas jornadas de paro que se han adelantado. En otras noticias de Bogotá queremos informar que después del Comité Epidemiológico Nacional que se realizó el día de hoy, el distrito determinó que las medidas siguen como estaban funcionando, es decir, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana habrá toque de queda, ley seca desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y por supuesto, todas las recomendaciones para que sigamos cuidándonos en este casi cuarto pico de contagios que ha determinado la Secretaría de Salud. También nos reportan que en Soacha, pese a que se levantaron las protestas de transportadores, se siguen presentando hechos de violencia en el sector. Estaremos muy pendientes de la información que pueda surgir desde Soacha. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Los daños a Transmilenio en medio de las jornadas de vandalismo y desmanes suben cada día. Hoy la Contraloría entregó un reporte actualizado en el que calculan las pérdidas en 20.000 millones de pesos. El sistema masivo de transporte de Bogotá ha sufrido graves daños en la flota de buses y en las estaciones durante los 25 días de protestas, de acuerdo con el Contralor de Bogotá, Andrés Castro. Pudimos establecer que la recuperación de los daños que se han causado durante las últimas semanas ascienden a cerca de los 20.000 millones de pesos. Además encontramos afectación en 130 de las 139 estaciones. El funcionario dijo que Transmilenio es un patrimonio de la ciudad que ayuda al transporte de más de 2 millones de ciudadanos al día. Cerca de 660 buses de la parte troncal y 407 del componente zonal también han tenido grandes afectaciones, incluso algunos de estos incinerados. Esto está afectando aproximadamente a 500.000 usuarios. La Contraloría Distrital reveló que las estaciones más afectadas son San Mateo, El Tintal, Patio Bonito, Avenida Jiménez, Calle 19, Escuela Militar, Transversal 86, la Estación Hospital, Policarpa y Terreros. Vamos ahora a las regiones porque continúan los ataques a la policía en Cali. Durante este fin de semana un patrullero murió y 2 más resultaron heridos en medio de balaceras. Carlos Gutiérrez, los saludo, muy buenas noches. ¿Qué ha pasado en las últimas horas?
Mateo, muy buenas noches. Sí, señor, lo que usted acaba de asegurar, un ataque con arma de fuego se presentó en las últimas horas en la estación de policía del Guabal, esto ubicado en el sur de la capital del Valle del Cauca. Y allí 2 uniformados resultaron heridos, por fortuna para ellos se encuentran fuera de peligro. Dicen las autoridades y han explicado precisamente la Policía Metropolitana de Cali que esto se debe a una retaliación de bandas del narcotráfico por una serie de acciones que viene realizando la institución armada contra este grupo delincuencial. Sujetos armados se bajan de 2 vehículos de alta gama e inician el ataque armado a la estación de policía del barrio El Guabal, en el sur de Cali. La acción quedó registrada en un video de una cámara de seguridad. Fue atacada con fusiles la estación de policía El Guabal. 3 sujetos hicieron más de 50 disparos contra esa estación. Resultaron 2 policías heridos con arma de fuego. Afortunadamente están sin gravedad. Minutos después, los atacantes se suben a uno de los vehículos. Luego abandonan el sitio. Según las autoridades, el hecho sería una retaliación por las acciones contra el narcotráfico que los uniformados han realizado. Todos los temas que hemos hecho contra el narcotráfico aquí en la ciudad de Cali vienen este acto criminal contra nuestra estación de policía. Entre tanto, en Siloé, encapuchados vandalizaron una vez más la estación de policía del sector con artefactos explosivos. En el Puente de los 1000 Días, manifestantes quemaron un carro, desde donde supuestamente se disparó contra personas concentradas en el lugar. Cuidado, mano, que pronto explota. Un hotel en el nororiente de Cali también fue atacado porque supuestamente policías se estarían ocultando en el lugar. Y otra situación que se está presentando como consecuencia de bloqueos de vías es la situación de las empresas que están radicadas en Cali, en el Valle del Cauca. Como consecuencia del taponamiento de estos ejes viales, pues han asegurado los dueños de estas entidades que literalmente están en quiebra. Henry Sarmiento lleva 5 años trabajando por una empresa de plásticos. Con el sueldo mantiene a su familia. Maneja una de las máquinas para la fabricación de envases, vendidos a más de 15 empresas del Valle y de otras regiones del país. El jefe nos estuvo informando de que si los paros continúan, posiblemente nos suspenden los contratos o nos mandan de vacaciones a todos, pero sin remunerarnos porque no estamos ganando nada. La empresa en la que trabaja tiene 15 años en el mercado, aunque ha pasado por varias crisis financieras. En esta ocasión, los bloqueos y protestas en las vías la tienen al borde de la quiebra. Tenemos materia prima aproximadamente para 12 días. Si la situación de los bloqueos no se levantan, si no hay ningún arreglo entre protestas y gobierno, nos vamos a ver en la situación de suspender contratos máximo en 12 días. De otro lado, el taponamiento de vías también tienen sin medicamentos a pacientes con enfermedades raras. Las secuelas que se pueden generar por una falta de adherencia al tratamiento son secuelas que pueden amenazar la supervivencia de un paciente. Si un paciente que no esté adherente al tratamiento fácilmente tiene que ingresar a una UCI. Según una encuesta de la Cámara de Comercio de Cali, de 209 empresas consultadas, el 17% no están operando. Además, que el 45% de ellas ya se ha visto forzada a realizar recortes de personal. En promedio han reducido su nómina un 38%. De acuerdo con el informe, el 71% están operando parcialmente. Gremios de la producción calculan que las pérdidas por bloqueos ya llegan a los 11 billones de pesos. Se calcula que cerca de un tercio de los cascos urbanos del territorio nacional están expuestos a una situación de desabastecimiento. 29 de los 32 departamentos de Colombia tienen problemas en la salida y llegada de productos agrícolas. Por ello, los agricultores insisten en que es urgente levantar los bloqueos. Le están generando pérdidas irreparables para los productores del campo, particularmente los que tienen animales vivos y los que producen perecederos. Los sectores productivos con mayor impacto son el de las frutas, hortalizas, café, caña de azúcar, lácteos, piscicultura, porcicultura y avicultura. En este último, 12 millones de aves han muerto represadas en las vías y hay 120 millones más en peligro. A las cuales no les está llegando alimento de forma regular. 250.000 toneladas de alimento se encuentran en este momento represadas en el puerto de Buenaventura. La Defensoría del Pueblo ya habla hasta de peligro de desabastecimiento. Debo advertir que la seguridad alimentaria del pueblo colombiano está en riesgo. Los bloqueos y la obstrucción de las vías públicas no son expresión de protesta pacífica, violan los derechos ciudadanos y están encaminados a generar en Colombia una hambruna entre la población. Con este panorama, la economía nacional ha perdido alrededor de 11 billones de pesos desde el pasado 28 de abril.
Y al término del Consejo de Ministros de hoy, el ministro de Hacienda se refirió nuevamente a las pérdidas por el paro. ¿De qué se trata, Omar Hernández? Hola Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha dicho que las manifestaciones son válidas, legítimas y democráticas siempre y cuando no afecten los derechos de los demás. Además, ha dicho que los bloqueos en el país han afectado a las finanzas que oscilan entre los 6 y los 10 billones de pesos. Hay que hacer un llamado a que en Colombia entendamos que nosotros no podemos darnos un tiro en el pie. ¿Y que eso qué significa? Que no podemos bloquear las vías, que no podemos de ninguna manera acudir a actos vandálicos y destruir la infraestructura pública. De otro lado, déjenme contarles que el Ministerio de Transporte ha hecho un anuncio importante y es que los vehículos de transporte público y de carga que resulten afectados durante las manifestaciones tendrán el cubrimiento de la póliza del 100%. Importante, la cartera de transporte ha dicho que esto aplica a los vehículos de transporte de carga y de transporte público que resulten afectados durante las manifestaciones. Esta es la información que se registra por el momento desde la Casa de Nariño. Omar Alejandro Hernández, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Omar. En Antioquia son varios los sectores de la producción en problemas en medio de los bloqueos. Hay preocupación especial por la escasez de insumos para panaderías y reposterías. Daniel Cañas, muy buenas noches. Adelante con la información. Buenas noches para todos ustedes en Bogotá y para los televidentes. Mire, la situación es bastante crítica en cuanto a los insumos para las panaderías aquí precisamente en la capital antioqueña. Las autoridades han estado bastante preocupados porque no solamente se trata de escasez, sino que ya también juega un papel muy importante el desempleo. Nosotros estuvimos hablando con las autoridades y también con los panaderos y este es el panorama. En Antioquia escasean los productos esenciales para la producción de pan a causa de los bloqueos. Está muy escasa la harina, levaduras, el azúcar más que todo también, féculas y algunos otros. Mientras que los insumos suben de precio, los comerciantes siguen calculando pérdidas. Pero sí hay más o menos un 50-60% de pérdida, porque aparte que suben los insumos, bajan las ventas por las protestas. En los establecimientos comerciales han sido tomadas decisiones drásticas. Pues hemos tenido que prescindir de mermar como el personal y pues nos toca a todos nos toca hacer de todo. Las autoridades departamentales advierten que solo en Medellín están en riesgo cerca de 2.700 establecimientos dedicados a la panadería y a la repostería. Nosotros tenemos capacidad para sostener esta situación 8 días, 10 días máximo. De lo contrario hay que empezar a buscar alternativas como la importación, que repito es realmente negativa para todo este proceso productivo. Algunas panaderías han tenido que comprar insumos traídos desde la costa atlántica. Los comerciantes advierten que si la situación continúa se verán obligados a importar productos, lo que generaría altos costos. La vía La Línea y la Troncal de Oriente se encuentran afectadas por varias manifestaciones. Iniciamos inmediatamente nuestra ronda regional con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En la vía hacia La Línea, en el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío, indígenas que bloqueaban la vía desde hace 21 días se retiraron luego de que en la zona hizo presencia la fuerza pública con 350 hombres, que según dicen los indígenas les dieron 10 minutos para desalojar la carretera. Las solicitudes de las comunidades indígenas son infraestructura vial, hospitalaria y de educación para sus comunidades. Dos bloqueos se encuentran en la vía al mar, uno en Junín y el otro en el municipio de Ricaurte. Asimismo, 4 en la zona rural del municipio de Pasto, bloqueando el acceso hacia la salida al departamento del Putumayo. El más reciente se presenta en el municipio de Tangua, en la vía panamericana hacia el sur. Ahí, jóvenes y comunidades campesinas buscan que se traslade el punto de control de la policía, como también algunas sugerencias hacia la concesionaria vial sobre la doble calzada. RTVC Noticias, conectados 24/7. Comerciantes del Cesar y norte de Santander mantuvieron bloqueada la Troncal de Oriente en protesta por la falta de vías para sacar sus productos. Esta importante vía nacional fue reabierta al transporte de carga, a las ambulancias y particulares, mientras adelanta una mesa de diálogo con alcaldes y secretarios departamentales y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
recibo con Knocking on Heaven's Door porque está cumpliendo 80 años alguien que resume mis dos pasiones en la vida, la música y la literatura. Estoy hablando de Bob Dylan, cantante, escritor, poeta, compositor y premio Nobel de Literatura en el 2016, mejor dicho. Cuando sea grande, yo quiero ser Bob Dylan, pero cuando él era chiquito. Esta canción fue escrita para la película Pat Garrett y Billy the Kid. Esto es un western, o sea, una película de vaqueros que hicieron en 1973. La historia va así. Pat es un ex bandido que se vuelve bueno y se hace sheriff, pero le toca perseguir a su ex compañero que es Billy the Kid. Y entre pelea y pelea, Pat recibe un disparo, suena Knocking on Heaven's Door y pues esa es la escena en la que está muriendo. Es decir, estoy golpeando en la puerta del cielo, es lo que piensa este hombre mientras muere. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece una metáfora bellísima para decir, carajo, me estoy muriendo. Y eso es lo que hace Bob Dylan y es lo que hace que Bob Dylan sea Bob Dylan, que las letras de sus canciones son poemas. Es decir, uno recibe información sensible al mismo tiempo de dos maneras. Con lo que pasa por la razón, o sea, con las letras, y con lo que pasa por lo sensorial, o sea, con la música. Son dos obras de arte en simultáneo y hay que sumarle que nada de lo que hace Dylan está desconectado del mundo real y siempre tiene una voz de protesta, de disidencia o de crítica social cuando la sociedad está... 8:37 minutos, es hora de revisar las cifras de la pandemia en nuestro país. Vamos inmediatamente a nuestra pantalla. El total de casos activos a nivel nacional siguen altos. Hoy son 107.430 y por otra parte, 16.977 nuevos casos se reportan en las últimas 24 horas. Hay que resaltar también que 483 personas fallecieron a causa del COVID-19 en las últimas horas. En el siguiente informe vamos a revisar cuál es el panorama de la mortalidad en el país sobre complicaciones por el virus, según cifras que reveló hoy el DANE. Las 100.000 muertes asociadas a la pandemia durante 14 meses. Así lo confirmó el DANE en la presentación de su informe mensual de mortalidad por COVID-19. Tenemos entre el 2 de marzo y el 9 de mayo un promedio diario de 190,1 defunciones por COVID-19 confirmadas y diariamente 41 defunciones sospechosas por COVID-19. La presentación reveló que desde marzo del año pasado hasta el 9 de mayo de 2021 fueron registradas 82.517 muertes por COVID-19 y 17.865 sospechosas. Además, el análisis confirma que el tercer pico de la pandemia es el más mortal que ha registrado. Entre el 26 de abril y el 2 de mayo, la que ha generado 3.041 defunciones por COVID-19 confirmada y se considera en términos de volumen la semana más letal por COVID-19. Sin embargo, el gobierno nacional aseguró que para seguir enfrentando la pandemia, el país completó las 13.845.754 vacunas recibidas hasta la fecha, con el más reciente arribo de 546.390 dosis de Pfizer a través del mecanismo COVAX. Y la ocupación de UCI en Bogotá está por encima del 96%. El distrito habilitó camas en Barranquilla para que pacientes puedan ser trasladados con la previa autorización de sus familiares. En Bogotá, la ocupación de camas UCI general se encuentra en un 95,3% y para COVID-19 ha llegado al 96,4%. Estamos reconociendo las razones para la alerta roja hospitalaria que ya se extiende por casi la cuarta semana desde que empezamos este nivel de congestión pues tan grave que hemos tenido en el tercer pico de la enfermedad. Por esta razón, el secretario de Salud hizo el siguiente llamado a familias que tienen personas que requieren una UCI. Por favor, acepten la posibilidad de que les podamos transportar a otras ciudades del país donde se pueda garantizar su atención. Y de la mano del Ministerio de Salud hemos encontrado la posibilidad de atender pacientes en la ciudad de Barranquilla. El distrito aseguró que cuentan con las condiciones para transportarles en ambulancia aérea para que los pacientes reciban una atención adecuada y de calidad. Y cambiamos de tema, la Fiscalía se pronunció sobre la menor conducida por el SMAT a una URI en Popayán. En el caso se denunció una posible situación de abuso sexual. ¿Qué dijo el ente investigador Jimmy Ávila? Lo escuchamos. Mateo, muy buenas noches. Sí, en efecto, la Fiscalía General de la Nación descartó el abuso sexual en contra de esta menor de edad, que precisamente, como usted bien lo decía,
presuntamente habría sido abusada en el interior de una unidad de reacción inmediata. Se trata de Alison Meléndez, la menor de edad. Sin embargo, pues lo que nos han dicho es que los investigadores de la Fiscalía llegaron a esta URI de Popayán, revisaron las cámaras de seguridad y que no hallaron un abuso sexual ni rastro que digan que la menor, la niña, había sido abusada. Sin embargo, hay que decir que esa investigación sí continuaba por el presunto abuso, pero por parte de la fuerza pública, exceso de la fuerza pública, valga la redundancia, en esta zona del país. Pues la información desde el occidente de Bogotá, Jimmy Ávila para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y la estatua del Bolívar ecuestre, uno de los símbolos del Monumento de los Héroes en Bogotá, fue retirada en la madrugada por el alto riesgo de colapso. La obra está en custodia del Ministerio de Cultura para su restauración. A las 2 de la madrugada llegaron los primeros camiones y durante 5 horas, con andamios, lazos y equipos, procedieron a retirar el histórico Bolívar ecuestre de los Héroes. Amarrar el jinete, el Bolívar, que es una pieza independiente al caballo, para izarlo y ya subirlo a la cama baja. Así amaneció el monumento, abandonado, grafiteado y cubierto de tizne, y todo porque la estatua, afectada por las manifestaciones, estaba en riesgo de colapso. La escultura estaba muy deteriorada por el fuego que se había causado en el pedestal. Esto había producido que el anclaje del pedestal a la escultura se hubiera debilitado y las patas de bronce se hubieran cristalizado y dilatado. Bolívar no volverá a acompañar a los soldados que participaron en la independencia de los países bolivarianos. El Consejo Nacional de Patrimonio, en una decisión reciente, ya determinó que este Bolívar va a volver a su casa original, que fue el Parque de la Independencia en el Jardín de las Hortensias. La estatua ahora está en custodia del Ministerio de Cultura para su restauración. Y hablamos ahora de lo que ocurre en el mundo. Comenzamos por Ecuador, porque Guillermo Lasso tomó posesión como nuevo presidente. Inicia una nueva era en el país vecino, en la que las ideas políticas serán contrarias a una de las figuras más determinantes de las últimas décadas, la de Rafael Correa. Una nueva era para la política ecuatoriana. Tras 14 años de gobiernos de izquierda, este lunes el exbanquero de derecha Guillermo Lasso fue investido como nuevo presidente del país en la Sala de Sesiones Legislativas de Quito. A la ceremonia en la que el presidente saliente Lenín Moreno le entregó el poder a Lasso, asistió el rey de España, Felipe VI, y varios jefes de Estado de la región, entre ellos el presidente brasileño Jair Bolsonaro. En su primer discurso como presidente, Lasso manifestó su intención de reactivar la golpeada economía del país, generando mayor apertura al comercio exterior. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo. Lasso tendrá también el desafío de masificar la vacunación contra el COVID-19, donde cerca de 2 millones de personas han recibido la primera dosis y casi medio millón han sido inoculados completamente. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. El nuevo gobierno también deberá buscar la unión con distintos frentes políticos, pues en el legislativo su partido político tiene escasa representación y la mayoría está en poder del correísmo. Bielorrusia protagoniza un escándalo mundial con visos de detención, secuestro, piratería o terrorismo. Son los apelativos que utilizan varios países para condenar el desvío forzoso de un avión civil europeo que transportaba a un opositor al gobierno de Lukashenko. Justo cuando el vuelo FR-4978 de Ryanair, que cubría el trayecto Atenas-Vilna, atravesaba el espacio aéreo bielorruso, un avión de combate enviado por orden del presidente Alexander Lukashenko lo obligó a desviar su curso y a aterrizar en Minsk. ¿La razón? En la aeronave viajaba un periodista de 26 años que vive entre países de la Unión Europea, Polonia y Lituania. Roman Potrasevic, rostro visible de medios de oposición al gobierno bielorruso y que tuvo un papel importante en la organización de protestas contra Lukashenko, fue detenido en el incidente que detonó el descontento internacional. Constituye una afrenta descarada a la paz y a la seguridad internacionales por parte del régimen. La Unión Europea emprenderá una investigación y evalúa la imposición de sanciones, como también evalúa hacerlo la OTAN. Lukashenko y su régimen tienen que entender que esto tendrá graves consecuencias.
La ex república soviética es dirigida por Lukashenko desde 1994, quien asegura haber reaccionado ante la amenaza firmada por el grupo Hamas de detonar el vuelo de Ryanair. Rusia ha sido el único en apoyar el actuar de Bielorrusia, que ahora tiene puestos los ojos del mundo encima. El mundo está en guerra contra el COVID-19. Esa fue la afirmación del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al inicio del encuentro anual de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. En el espacio instó a la comunidad internacional a actuar bajo una lógica bélica a la hora de enfrentar la pandemia, que justamente hoy ya suma 300.000 muertos en India. Y el gobierno de Italia prometió hoy investigar a fondo el trágico accidente de una cabina de teleférico ocurrida ayer en Stresa, en el norte de ese país, y que le causó la muerte a por lo menos 14 personas, entre ellas a 5 israelíes. El ministro de Transporte informó que crearán un comité especial para revelar las circunstancias detrás del siniestro. Y seguimos en RTVC Noticias con más noticias positivas del deporte y seguimos hablando de Egan Bernal, que sigue siendo el líder en el Giro de Italia y sobre todo con esa tremenda victoria del día de hoy. ¿Pero qué se viene para él? Pues miren, mañana hay jornada de descanso, quedan 5 etapas y hay 3 que son de montaña, que son definitivas para conseguir el título. Quedan 5 etapas para que Egan se corone campeón del Giro de Italia. Culminada la segunda semana ha mostrado poderío. Sus rivales no lo han podido lastimar. Lo que falta no es menor y por eso hay respeto por los rivales y por la carretera. Faltan unas etapas muy complicadas, muy complicadas, Segadiala, Primera. La verdad que todavía hay Giro, el que tenga piernas puede intentarla, así que hay que mantener los pies en la tierra. La ventaja obtenida hasta el momento no garantiza título. Obviamente tengo una ventaja en este momento grande, pero que igual todo se puede perder en un mal día. El miércoles la etapa será de 126 kilómetros con final en alto. La montaña presente nuevamente. El jueves una etapa para el alivio, pero tendrá 228 kilómetros con final en Astradella. El viernes la etapa 19 tendrá nuevamente llegada en alto y serán 178 kilómetros. El sábado una etapa relativamente corta, con 169 kilómetros, pero con alta dificultad en la montaña. El domingo en la contrarreloj de 29 kilómetros se podrá sellar el título. Con el nivel de Egan y las 3 etapas de montaña que tiene el Giro, solo nos queda ilusionarnos con el segundo título de esta maglia rosa para Colombia. Y vamos con otros deportes, es momento de hablar de fútbol, más precisamente de la Copa Libertadores y de la participación de los equipos colombianos que todavía tienen alguna posibilidad. Hablamos del Junior, de Atlético Nacional y del América. Sí, pueden avanzar a la siguiente ronda, pero depende de ellos. Comencemos con Atlético Nacional, que tiene en sus manos la clasificación frente a la U Católica. La racha sin victorias tiene cansados a los hinchas y a los jugadores. Quedó muy claro qué es lo que toda la hinchada de Atlético Nacional junto con los jugadores quieren: ganar el partido del miércoles para poder seguir en Libertadores. América de Cali jugará contra Cerro Porteño y con una victoria estará, contra todos los pronósticos, en la segunda ronda. La mano del técnico González parece tener magia. El profe Gerson llegó a inyectarnos esa buena vibra, a no dejar que el equipo cayera por la situación que vivíamos. Gracias a Dios, lo que él nos ha trabajado en estos días, se han dado las cosas. Yo creo que esto viene también de ser un trabajo largo. El duelo entre Santa Fe y Junior, que se jugará en Ecuador, le abre la puerta a los tiburones. 3 de los 4 equipos colombianos tienen posibilidades de jugar la segunda ronda de la Copa Libertadores, pero tiene que pasar algo que hasta el momento en la Copa no ha pasado para los colombianos: que ganen los 3, y ojalá por buena diferencia de goles.
Más adelante seguimos con más información deportiva. Por lo pronto yo le doy paso a Laura Galindo. Laura, muy buenas noches. Yo sé que usted hoy estaba muy emocionada con Egan Bernal porque a usted también le gusta el ciclismo. Yo la vi por allá rodando en Nueva York y tiene a su consentida también. ¿Usted ya le puso nombre a la bicicleta? Porque supe que le quería poner algún nombre. Fíjese a ver si Egan le ayuda un poquito. Tengo varias opciones, todavía estoy decidiendo y le tengo una historia a propósito de mi carrera ciclística. Yo le había dicho que yo soy una celebridad del ciclismo universitario. Pues imagínense que tengo el récord a la ciclista más veloz de toda mi universidad. Es verdad. ¿Y eso? ¿Cómo fue? Soy la única mujer. Buenísimo. Bueno, les cuento que Marvel Studios presentó el tráiler de la película Eternals. Este es un grupo de superhéroes que se une a este mundo cinematográfico. Ellos son una raza inmortal que ha vivido en secreto en la Tierra durante años y en ese tiempo han protegido y ayudado a varias civilizaciones. Luego de que los superhéroes más poderosos de la Tierra se enfrentaran a Thanos y lo derrotaran en Avengers, una tragedia obligada pues les pasó a todos estos superhéroes, unos se jubilaron, otros fallecieron, en el caso es que quedó incompleto todo este cast de héroes y es en ese momento en el que llegan los Eternals para completar el equipo y acabar de salvar el mundo. Pónganse a pensar, ¿qué tendrán en común una actriz de cine mudo, la desaparición de varios artistas de un circo y una mansión en decadencia? Pues les cuento que este es el hilo conductor de la obra de teatro El Interrogatorio, una puesta en escena que protagonizan los actores Marcela Valencia y Fabio Rubiano. Ya son 36 años de labores artísticas del Teatro Petra, en los que se destaca el trabajo actoral, la creatividad y una nueva forma de adaptarse para hacer teatro. Pues ha sido particular incluso cómo nace El Interrogatorio, porque nuestras obras son la mayoría de gran formato y con esto me refiero a varios actores en el escenario. Augusta Jonás es el personaje que interpreta Marcela Valencia y el comisario Fabián es interpretado por Fabio Rubiano. Tan solo 2 actores en escena protagonizan esta comedia que tiene una dosis de realidad nacional. Sabemos que Fabio Rubiano en su dramaturgia pues habla de su entorno, de lo que pasa en el país y pues precisamente en esta mansión suceden cosas tan aterradoras que perfectamente pueden mostrar o perfectamente muestran lo que sucede en un país. Un universo creado bajo las normas de bioseguridad establecidas para poder asistir y disfrutar de esta obra teatral. Y realmente los protocolos en el Teatro Petra son muy estrictos. La gente llega, está en unas mesas separados por cubículos. El Interrogatorio hace parte de una pentalogía que se irá conociendo a lo largo del 2021. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo a través de Señal Colombia y por el streaming de rtbcnoticias.com. Los leemos con el numeral Me Conecto con RTBC. Los invitamos a que sigan participando en Twitter y en Instagram. Y cuando volvamos, estaremos con oportunidades, porque hay 300 vacantes de empleo para jóvenes en el sector financiero. Así que ya volvemos para que tome nota. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias.
Tenemos oportunidades aquí en RTVC Noticias. Hoy, 300 vacantes de empleo para jóvenes en el sector financiero. En este informe les vamos a explicar el paso a paso, así que tome nota. En oportunidades de empleo para jóvenes, vaya a su cuenta de LinkedIn y escriba en el buscador Banco de Bogotá. Estando en este perfil, diríjase a la sección de publicaciones. Acá encontrará la oferta de 300 empleos en el mundo digital. Lea la descripción y luego dé clic en el link que está al final del texto. En esta sección encontrará algunos datos sobre el talento que busca la empresa en áreas como servicio al cliente, crédito, financiero, digital y tecnología, entre otros. Lo único que tiene que hacer es cargar su currículum y enviarlo al anunciante. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Al tipo que compuso esto, la mamá le dijo: si usted estudia música va a terminar como su tío Henry, de ciudad en ciudad, sin casa y viviendo en un hotel. Esa mamá fue Ida Glass y ese tipo es Philip Glass, uno de los compositores vivos más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Philip nació en Estados Unidos el 31 de enero de 1937. Eso quiere decir que tiene 84 años y es acuario. Son datos y hay que darlos. Y esto que acabo de tocar hace parte de una obra para piano que se llama Metamorfosis y está inspirada en un libro de Franz Kafka que se llama igual. La historia famosa de Gregorio Samsa, un vendedor de seguros que una mañana se despierta convertido en cucaracha. Pero no se armen películas todavía, que el mismo Glass dijo que lo que lo había inspirado no había sido tanto la historia del hombre cucaracha, sino la idea de cambio y transformación que hay ahí. A los 9 años, Philip Glass comenzó a tomar clases de flauta. Él quería aprender 2 instrumentos, pero el papá le dijo: no, solo puedo pagarte una. Entonces se colaba en las clases de su hermano, que estaba aprendiendo piano, escuchaba toda la lección y tan pronto el profesor se iba, se sentaba a repetirla. Ya se imaginarán ustedes las peleas. Que no, que tú tienes tu propio instrumento, que deja el mío, que no te metas. Lo cierto es que el piano se convirtió en su instrumento principal y desde ahí compuso óperas, música para orquesta, música para cine y, por supuesto, música para piano. Pero eso demoró bastante en poder vivir de la música. Hasta los 40 años trabajó como taxista en Nueva York. Salía de 5 de la tarde a 2 de la mañana, se iba a dormir, se despertaba a las 6 para llevar sus hijos al colegio, porque ya tenía hijos, y luego ensayaba y compañía. Un buen día le encargaron una ópera, luego un cuarteto, luego la música de una película, y cuando se dio cuenta llevaba 1 año sin sacar el taxi. Su música es parte de una corriente que se llama minimalismo, una idea que defiende lo sencillo, lo ordenado y lo repetitivo. Dicho así, no parece tener mucha gracia, una melodía desabrida que se repite 1000 veces. Pero no, la idea es usar la música para alcanzar estados mentales determinados, como el Om de las meditaciones budistas, pero con notas musicales. A propósito, Glass era budista. Moraleja: no le hagan mucho caso a la mamá y tengan paciencia que todo llega. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Tocó despedirse, no, ya hubiéramos... RTVC Noticias, emisión central.